Hola, ¿cómo están? Yo soy Alan y bienvenidos a un nuevo video de Sandbox. El día de hoy les traigo una reseña especial, ya que estamos todos con el hype al 100% por el estreno del anime de Stone Ocean, la parte 6 de JoJo's Bizarre Adventure, y tenemos ni más ni menos que a la protagonista, la sexta JoJo, nuestra querida Yolin Kuyo, hija de nuestro también querido Yotaro Kuyo. En este caso les voy a reseñar la figura variante del Wonder Festival, una versión exclusiva que salió en el verano de 2015. Esta pues es la que yo tengo, no tengo la versión regular todavía. Y como es costumbre de esta línea de figuras, hemos visto que el esculpido, articulación y pintura, así como detalles, son de alta calidad, lo que conforma una bonita figura de acción. Por cierto, como tal vez se dieron cuenta, estamos estrenando foros en los estudios Sandbox, así que espero que esa reseña quede con una mayor calidad. También estamos estrenando un micrófono, entonces esperemos que la calidad de este video sea mayor a las anteriores. Yolin es la única JoJo femenina hasta el momento y como sabemos es hija de Yotaro. En la historia de Stone Ocean podemos ver que fue acusada por un crimen que no cometió y encerrada en la prisión Green Dolphin Street, en donde comenzará su historia. Esta figura pertenece a la línea de Super Action Statue, producida por Medicos Entertainment, una marca japonesa de figuras. Tuvo su primer y único lanzamiento en julio de 2015, de forma exclusiva y limitada a 3000 piezas en el evento Wonder Festival de Japón, lo que la hace una figura rara o difícil de conseguir. Dada ya la introducción del personaje, ahora pasemos a ver más de cerca esta figura. Empecemos viendo la articulación de esta figura desde la cabeza, como siempre. En la cabeza tiene una articulación de bola. Por el mismo esculpido del peinado no permite movimiento hacia atrás, pero hacia adelante sí. Hay una bisagra y aparte articulación de bola. Aquí pueden ver este puntito que es la bisagra. Y bueno, la voy a quitar para que la vean. Esta es la articulación de bola y la bisagra que gira hacia adelante y hacia atrás. Voy a poner. Y entonces, como les decía, hacia adelante tiene buen movimiento, pero hacia atrás es casi nulo por el mismo esculpido del cabello que estorba. Y en la base del cuello tenemos también una articulación de bola que nos permite mover hacia abajo y hacia atrás. Lo malo de moverlo hacia atrás es que se ve este hueco, y si quieren hacer poses en donde yo mire hacia atrás, sí se va a ver un poquito extraño ese huequito. Entonces pues si no lo mueven tanto, o la acomodan de forma en la que no se vea, pues así evitan que se vea ese hueco. Y bueno, hacia atrás solo lo puede mover así, pero igual de perfil se ve un poquito extraño el cuello como sobresale. Es algo que no me gustó tanto, pero bueno, no le quita, no le resta que sea una buena figura. En los brazos tenemos bisagras, como pueden ver, una vista aérea. Bisagras normales. Me hubiera gustado que fuera una doble articulación de bola para hacer mejores movimientos, pero bueno, con esta bisagra también se pueden hacer se puede mover bien los brazos, puede girar 360 grados. Hay rotación aquí, puede hacer una horizontal completa. Lo que sí también no me gusta mucho es que estas dos articulaciones quedan muy expuestas, al ser pues una figura que muestra mucha piel, por decirlo de alguna forma, en esa zona, pues se ve la articulación muy evidente. Eso también es algo que no me gusta tanto, pero también no creo que le reste estética a la figura. En los codos tenemos una doble articulación como siempre. Y también aquí hay rotación en la parte de abajo del bíceps. Hay rotación hacia los lados, lo que también puede angular el brazo de una buena forma. Tiene un buen rango de movimiento. Algo que hay que aclarar es que estas figuras, en específico la de Yolin, tiene un problema aquí en los codos, que si tú doblas demasiado, esta cosita de este codo, pues esta pieza del codo sale volando. Entonces si la llegan a conseguir, bueno, ya sea la versión regular, que es la versión verde, tengan cuidado cuando doblen las articulaciones de los codos, porque sale volando. Ahorita no me ha pasado, pero sí, hay ocasiones donde sí me ha pasado y sale volando esta pieza, y como es pequeña se puede perder, entonces tengan mucho cuidado. En las muñecas tenemos una bisagra de bola común en esta línea de figuras. Vamos a enfocar. Puede mover hacia adelante y hacia atrás, y puede rotar 360 grados la mano. En la zona del tórax tenemos una articulación de bola aquí. Nos permite hacer movimientos bastante completos. Puede girar y rotar. De los lados se puede mover. Y en la base del abdomen también tenemos articulación de bola que nos permite rotar y girar muy levemente. Más que nada mover hacia adelante y hacia atrás o hacia los lados.
Y si lo queremos mover hacia atrás, este es el rango de movimiento. Creo que es bastante bueno, puede hacer un buen arco. Y hacia adelante no lo es tanto, creo que se puede mover mejor hacia atrás, como pueden ver. En las piernas tenemos articulaciones de bola sobre un socket que permite giro. Como pueden ver, aquí puede levantar su pierna completamente y va a hacer un split bastante considerable. Hacia atrás, evidentemente por esta pieza de la falda, pues no hay tanto movimiento, aunque tiene cierta flexibilidad, pues no hay tanto movimiento, pero hacia adelante sí tenemos mayor libertad. Y además del movimiento que nos concede esta articulación, tenemos este giro aquí que nos permite angular más la pierna para ciertas poses. En las rodillas también tenemos doble articulación de bisagra, como pueden ver, y pues se puede doblar bastante la pierna, se ve bastante bien. Y en los pies tenemos también una bisagra que permite cierto movimiento, no tan amplio, pero sí hay. Y como siempre tenemos aquí en las puntas de los pies una bisagra que permite este movimiento. Y también hay cierto pivote aquí en el pie, pero no es tanto. Por cierto, la falda es de un plástico suave, flexible, puede doblarse un poco. Y también tiene como cierta bisagra aquí, o no está completamente pegada, para que pueda subir un poco para atrás. He visto que algunas personas le quitan esta pieza completamente a Yolin y le quitan su falda. En lo personal a mí me gusta cómo se ve, y más en esta versión creo que estos colores contrastan bastante bien. Esta es la articulación de Yolin, creo que es una figura bien articulada. Lo único que les comentaba son los hombros, que siento que se ve un poco expuesta la articulación. Pero bueno, creo que no hay tanto problema con el personaje, se ve bien. Y lo que sí les comentaba es que sí me hubiera gustado que tuviera una doble articulación de bola aquí en los hombros. El apartado de accesorios para esta figura de Yolin siento que es un poquito escaso, pero lo poco que trae está muy bien hecho y queda bastante bien con la figura de Yolin. Lo primero que les muestro es esta expresión base que trae, esta expresión con la que viene en la caja, esta cabeza que trae una ligera sonrisa. También trae una segunda expresión que la verdad siento que es muy, muy parecida, solo con la boca un poco abierta. Ustedes juzguen, es muy, muy similar. Prácticamente pues, los ojos están en la misma forma, tal vez las cejas un poquito más arqueadas, pero sí, y la boca abierta, pero sí en sí es lo mismo. Y siento que Médicos desaprovechó la oportunidad para incluir un accesorio especial para una figura exclusiva, como lo han hecho por ejemplo con la variante de Joseph que trae una cabeza con una sonrisa, o la de Giorno que trae la cabeza con el cabello de Requiem. Y en esta versión me hubiera gustado que hubiera venido una cabeza de Yolin con los efectos de cuerda de Stone Free, como este accesorio que les muestro también, que es una de las manos. Con esta hubiera sido excelente que hubiera traído una cara con esta textura, como hemos visto en algunos paneles del manga. Creo que desaprovecharon un poco esa oportunidad, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Y hablando de las manos, pues trae como siempre en la caja trae sus puños, manos con puños. También tiene esta mano que les había mostrado, que es una mano abierta, relajada, pero con estos efectos de cuerda de Stone Free. Tenemos también esta mano como apuntando, que también se puede usar en conjunción con otros efectos que les mostraré ahorita que trae. Apuntando con dos dedos, esta mano apuntando con un dedo, muy estilizada. También se podría utilizar para sostener algún accesorio. Una mano abierta, ligeramente abierta, y una mano más normal, relajada. Y estos son los efectos que les digo que también trae, que son efectos de cuerda de Stone Free. Vamos a sacarlos de este blister para que los puedan ver. El primero es esta mano con cuerdas, las cuerdas de Stone Free, que por alguna razón las pusieron de color verde. Me gusta bastante la elección de color, contrasta bastante bien. Así se ve puesta en Yolin. Como pueden ver, se ve bastante bien, a ver desde este ángulo. La siguiente es una cuerda que se puede poner directamente como mano. Les voy a mostrar en pantalla, en cámara, para que vean. Y da la apariencia de
pues que es la mano de Jolin convirtiéndose en cuerda, como también lo pudimos ver en varios paneles del manga y como lo hemos visto ahora en el anime, que Jolin pues puede convertir partes de su cuerpo en cuerda. Me gusta bastante cómo se ve la transición de piel a cuerda, se ve bastante bien, bastante orgánico y un poco más alejado, veamos, para que lo vean casi de cuerpo completo. La siguiente es esta cuerda pequeña que se puede poner sobre una de las manos que trae Jolin, que ya les había comentado. En este caso es con esta mano que tiene la que está apuntando. Un poco. Esto para insertarlo en el dedito para que parezca como que está sacando un hilo de uno de sus dedos. Nuevamente como lo hemos visto en el manga y en el anime. Y la última de las cuerdas es esta cuerda larga, que también se puede poner en la otra de las manos. En este caso el hoyito es un poco más grande, entonces iría en la que tiene juntando dos dedos. Y pues el efecto es similar, ¿no? Otro de los accesorios exclusivos, diría yo, que trae esta figura es esta burbuja o esta onomatopeya, que si soy honesto no sé qué diga, ni siquiera sé de qué lado va. Si hay aquí algún versado en japonés que me pueda escribir en los comentarios qué dice esta pieza de efecto, se los agradecería. Pero bueno, trae su base plástica también, su brazo para que la podamos poner en estos pines. Y en conjunción de su base se puede poner. Lo que sí es que no trae un hoyito donde ponerla, entonces tendríamos que agarrar, como este es un diseño modular, tenemos que agarrar esta pieza de otra figura que tenga hoyito para poder ponerla junto con Jolin. Nuevamente les digo, no sé qué diga, pero si ustedes saben, díganmelo en los comentarios. Y bueno, les decía que este es el accesorio exclusivo porque la otra variante de Jolin no trae esta pieza, solamente esta variante exclusiva del Wonder Festival. Siento que pudo haber incluido más accesorios, otros diferentes, como el que les dije de la cabeza, de la cara de Jolin con efectos de Stone Free. ¿Ustedes qué otro accesorio habrían incluido en esta figura? Escríbenlo acá abajo en los comentarios para saber sus opiniones. La pintura en esta figura es excelente. Está llena de pequeños detalles que asombran al verlos con atención. Por ejemplo, tenemos los detalles de la mariposa en el pecho. Como pueden ver, son muy pequeños y están hechos con mucha precisión. Si los vemos de cerca. E incluso también aquí el tatuaje. Dejen en foco. Es pequeño, pero se ve realmente bien hecho. Realmente se parece a lo que pudimos ver en el anime, en el manga. Incluso aquí el piercing que tiene el ombligo, el cinturón. Las líneas pintadas en la ropa de Jolin. En la muñequera también aquí con estos como estoperoles. Está llena de detalles. Podemos ver incluso que tiene... Es la única figura, me parece, bueno, junto con Yosuke de la parte 8, que se le puede ver la marca Joestar en la espalda. Y pues aquí la vemos representada y bien pintada. En general tenemos shading en la piel, nos da tono muscular. Aquí podemos ver luces y sombras. En la ropa igual también tenemos aquí este shading que nos genera ese juego de luces y sombras, texturas. Tenemos estas cositas que son parte del outfit de Jolin, muy bien representadas y pintadas. En la cara pues vemos que representan con fidelidad la hermosura de este personaje. En ambas cabezas, ahorita le puse la expresión alterna, pero aquí está la que tenía hace rato. Y bueno, podemos ver que están excelentemente pintadas, salvo esta que tiene ahí como un pequeño cachito donde faltó pintura, pero nada grave. En esta pues vemos que está muy bien aplicada la pintura, igual hay shading, hay una base de negro y los colores de esta figura, me gusta mucho la paleta de colores para esta versión alterna. Está basada en la portada del volumen 10 de Stone Ocean, como podemos ver por aquí. Y me gusta la elección de colores para la falda, contrasta también con el rosa en general de toda la figura. Y pues estos dos colores complementarios, el azul y el naranja, se ven bastante bien. Igual pues aquí tenemos también shading, podemos ver que simula bien lo que es la tela. Y también podemos ver que su outfit está basado en la parte final de Stone Ocean, que después pudimos ver a Jolin con una falda en los últimos capítulos, que como también ustedes saben, vimos a Jolin en el manga con diferentes outfits a lo largo de todo
Stone Ocean, desde una faldita, con una capita, un saquito de la prisión de Green Dolphin Street, con diferentes atuendos que pudimos ver a Jolene. Y pues bueno, aquí decidieron representarla para la figura con su apariencia de los últimos capítulos de Stone Ocean. También, por ejemplo, lo que me gusta mucho de los accesorios es estos gradientes que generan aquí de tono de piel a verde. Tiene muchos detalles en la pintura, incluso las mismas uñas están pintadas de verde en las manos, un detalle que se me hace bastante bueno. Como les había mostrado aquí, la pintura de esta mano también está muy bien hecha, y en todas podemos ver que las uñitas están pintadas y pues que hay también ese shading. Como pueden ver, tiene muchos detalles muy bonitos. Los colores elegidos para esta figura contrastan muy bien, se ven muy bien en ella. Y pues esperemos que en un futuro esté reseñando la otra versión, la versión regular, que es la versión de los colores del manga. Esta figura tiene un empaque tamaño estándar, es el tamaño pequeño, por decirlo de alguna forma. Tiene un bonito gradiente de color rosa o magenta a naranja y otra vez a rosa. Y podemos ver nuevamente el patrón de diamantes o patrón de arlequín en la caja. En el frente podemos ver la ventana del personaje. Podemos ver aquí a la figura. Aquí arriba podemos ver las siglas de Super Action Statue, SAS. Aquí podemos ver lo que les había comentado de que es una figura exclusiva del Wonder Festival de verano de 2015. Y bueno, también podemos ver el nombre del personaje en japonés, junto con el texto de edición limitada, como les había comentado al principio, que es una figura de edición limitada. Acá abajo podemos ver el logo de Super Action Statue, el de JoJo's Bizarre Adventure y el de Stone Ocean. Y también nuevamente aquí dice que es del Wonder Festival del 2015. Al lado de la caja podemos ver una foto de la figura en una pose estática o pose vanilla, y las figuras ornamentales que siempre acompañan a los lados de la caja. Aquí arriba podemos ver JoJo en letras plateadas, y acá abajo igualmente el nombre del personaje en japonés en letras plateadas junto con el texto de edición limitada. Este lado es igual. Arriba podemos ver lo mismo y abajo también. Y en la parte posterior de la caja tenemos fotografías del personaje en diferentes poses icónicas del mismo, junto con los mismos ornamentos. Aquí incluso se detalla que viene incluida esta onomatopeya, este texto. Podemos ver aquí el sello de autenticidad, el sticker más bien, y los diferentes accesorios que incluye esta figura, que son las dos expresiones, la base plástica y las diferentes manos y piezas de hilo de Stone Free. Podemos ver que viene pues estas manos, que son pocas, la cara aquí, y abajo vienen en su blister también las piezas de cuerda. Aquí viene en esta bolsita la onomatopeya, la base plástica y, como siempre, manuales donde viene una guía de articulación de la figura y qué es lo que podemos hacer, cómo podemos mover las articulaciones, y texto en japonés. Jolene mide unos 15 centímetros aproximadamente. Se escala muy bien con figuras de su misma parte, o sea, Stone Ocean, como su stand Stone Free que tenemos aquí. Como pueden ver, comparten tamaños y proporciones muy similares. Por ejemplo, tenemos también aquí a Pucci, que es un poco más alto, pero se mantienen en proporción. O por ejemplo también aquí con Weather Report, que se escalan bastante bien. También Weather Report es un poco más alto que Jolene, pero mantienen proporciones similares. Y por ejemplo también lo podemos comparar con figuras de otras partes de JoJo. Por ejemplo aquí Johnny Lisiado de Steel Ball Run, que también comparten proporciones bastante similares. Y la podemos comparar con figuras de otras líneas como Samus de Figma, para que vean el tipo de proporción que maneja con figuras de otra línea de figuras, en este caso Figma. O también con una figura de Figuarts, que en este caso tenemos aquí a Spike, para que vean que pues no se ve muy diferente a otras figuras de otras líneas. Y esto es todo en cuanto a la escala. Como pueden ver, es bastante proporcional a otras figuras de tanto de la línea de Super Action Statue como de otras líneas de otras figuras como lo es Figma o Figuarts. Nuevamente tenemos una figura sólida en varios aspectos y muy bonita. Desgraciadamente es una figura difícil de conseguir hoy en día debido a su exclusividad, y si llegas a encontrarla está a precios ridículamente altos. Por ejemplo, al momento de grabar esta reseña
Hay una en la página de Mandarake en 50,000 yenes. Ustedes hagan la conversión a su moneda. Como alternativa pueden conseguir la versión regular que tiene los colores del manga. Son verde y azul, ya que con el reciente estreno del anime, Medicos decidió relanzarla, una decisión muy acertada, ya que también estaba alcanzando precios muy altos, porque no había sido relanzada nunca. Yo en su momento la adquirí también en Mandarake y tuve la suerte de conseguirla a un precio decente, antes de que pues se disparara tanto por el hype del anime. Espero que Medicos se anime a sacar una versión de Yolin con los colores del anime. Me gustaría que existiera esta tercera variante para tener otra Yolin en la colección. Esto fue todo por la reseña de hoy. Quería aprovechar la emoción del anime de Stone Ocean que acaba de salir el día de hoy y mostrarles esta hermosa figura. Además de que era la siguiente figura que tocaba siguiendo el orden que llevábamos con las protagonistas de JoJo. Escribe tu opinión acá abajo en los comentarios sobre esta figura y también si ya viste el anime de Stone Ocean, ¿qué opinas de este? ¿Cumplió tus expectativas? ¿Te gustó? Ya estaremos también comentándolo en otro video, haciendo alguna reseña o algún video especial porque estamos muy emocionados también aquí en el canal de Sandbox con el estreno de este anime de Stone Ocean. Y bueno, nada más, no olvides darle like a este video, suscríbete si no lo has hecho. Ya estamos a punto de llegar a los 10,000 suscriptores, lo que significa que va a haber un premio doble, figuras de Jairo Zeppeli para todos. Bueno, 2 figuras de Jairo Zeppeli, que ya estaré dándoles la dinámica de cómo podrán ganar estas figuras cuando el canal llegue a los 10,000 suscriptores. Que espero que para cuando se publique este video ya estemos en los 10,000 suscriptores. Y pues bueno, nada más, activa la campanita y nos vemos en el próximo video de Sandbox. Nos vemos.